no presten atención a los niños, no estén distraídos o vagando en sus pensamientos. Amén. Es una carga en mi corazón de compartir con ustedes este mensaje, pero es una carga, pero no esa carga que por ahí humanamente le decimos carga, que nos pesa, sino que es un peso espiritual que tengo por compartir este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y estos días lo comencé el lunes a escribirlo y llegaba del trabajo tan agotada de todo lo que es el trabajo en sí. Estos días están en el trabajo a full los contribuyentes. Imagínense en que estamos atendiendo entre presencial y no presencial a 300, 400 personas por día. ¿Saben lo que es eso? Y llegaba del trabajo y David me preguntaba, ¿estás desanimada, amor? ¿Estás bien? Sí, no estoy cansada, pero tengo que preparar el mensaje. Y saben que cuando nos ponemos a preparar un mensaje, el Señor primeramente nos trabaja a nosotros mismos, porque a su vez nos exhorta, nos corrige y nos lleva a medirnos a nosotros mismos en esa medida espiritual que Él nos ha dado. Amén. Y quiero comenzar con ustedes esta tercera semana donde vamos a estar viendo la vida que recobra el sentido comunitario. La vida indestructible que tenemos. Ustedes saben que solamente esa vida indestructible la vamos a tener porque estamos en Cristo. Porque si no estamos en Cristo, esa vida indestructible no puede funcionar en nosotros. Ese poder del reino, ese gobierno en el cual nosotros habitamos, nos hace vivir en ese estado de inquebrantable, en ese estado donde nos volvemos fuertes y valientes, por decirlo de esa manera. Esa vida inquebrantable nos lleva a recobrar el sentido comunitario. Pero para llegar a ese sentido debemos pasar previamente por un proceso. Debemos pasar por un proceso de recobrar esa vida indestructible. ¿Cómo recobramos ese sentido en nosotros? ¿Cómo llevamos a tener ese sentido? ¿Cuál sentido, se preguntarán ustedes? ¿Cómo recobramos el sentido? No es ese sentido amoroso o emocional, hoy estoy bien, hoy estoy mal. No, ¿cómo recobramos el sentido espiritual? En 2 Corintios 11:3 es muy conocido este pasaje. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué comencé relatando esa historia de Pedro y de Jesús en ese huerto cuando Judas lo traiciona? Porque Pedro, sus sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ni dudó Pedro en decir yo no soy el que estaba con Jesús. Ni lo dudó, hasta 3 veces lo dijo. Ese es el sentido de extraviarnos de la fidelidad a Cristo. Que vuestro sentido, de alguna manera, porque hay alguna manera en nosotros que viene a interrumpir en nuestro camino, en el Evangelio del Señor, para que nuestros sentidos sean extraviados. El apóstol Pablo nos muestra que vuestros sentidos pueden ser extraviados. Cada uno de nosotros sabe y conoce cuando nuestros sentidos se pierden. Amén. Por eso es importante recobrar el sentido que alguna vez hemos descuidado.
Cuando vivimos una vida inquebrantable, nuestra fidelidad a Cristo tiene que estar firme. Una vez que recobramos los sentidos, una vez que volvimos a alinearnos a la vida de Cristo, necesitamos estar firmes. Necesitamos estar determinados delante de Él. El sentido de nuestra vida tiene que tener un cuidado constante. Tiene que tener un cuidado constante. Porque si me extravié en la primera, no me puedo extraviar en la segunda por lo mismo. Si el descuido que cometí en la primera vez, no puedo cometerlo en la segunda. Porque cada vez que recobramos el sentido, nos lleva una vez más a la sincera fidelidad a Cristo. No podemos brindarle a una comunidad lo que todavía nuestros sentidos no son fieles a Cristo, amados. No nos podemos presentar en una comunidad no siendo fieles a Dios. Necesitamos recobrar el sentido de vivir para Dios, para que realmente seamos sinceros en su presencia. El servicio comunitario es importante. Nosotros somos una casa, una congregación que continuamente brinda un servicio comunitario hacia los de afuera y aún hacia los de adentro. Somos una congregación que se brinda a la comunidad. Pero es importante que en nosotros siempre esté el amor de Dios. Siempre esté el amor de Dios en nosotros, porque eso nos expone hacia las demás personas. Debemos entender lo siguiente: el servicio comunitario no debe privarnos del propósito de Dios. El servicio comunitario no te tiene que sacar del propósito de Dios, ni aún de la habilidad que tú tienes en el cuerpo. Poder desarrollar el propósito y la habilidad en la vida de comunidad, en la vida comunitaria. Es importante, familia, pero siempre que todo lo que hagamos sea en el amor del Señor. Sino al contrario, tal como lo dice Pablo en la iglesia de Efesios, por lo cual dice Pablo: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros para la edificación de su cuerpo, para la edificación de su comunidad. Dios dio dones y es Dios quien hace llover sobre justos e injustos, probando así como fiel proveedor de todas las personas. Él es el fiel proveedor de todos nosotros. Cuando el servicio comunitario se hace separado del evangelio, termina convirtiéndose en una labor humanitaria. Cuando separamos el evangelio de una vida en comunidad, lo que termina siendo es humanitario. Asimismo, cuando nos dedicamos únicamente a suplir las necesidades espirituales y nos olvidamos de atender al huérfano, a la viuda y al pobre en sus necesidades palpables, entonces caemos en el error de una fe muerta. Cuando no tenemos un equilibrio, tanto en suplir las necesidades espirituales y suplir las necesidades físicas, si no tenemos ese equilibrio, familia, caemos en una fe muerta. Porque de nada me sirve suplirle las necesidades si no están firmes en lo espiritual. Y a su vez nos volvemos incoherentes cuando le suplimos todo en lo espiritual, crecen en lo espiritual y no lo suplimos en las necesidades que están teniendo. Necesitamos tener un equilibrio en todas las cosas. Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá,
tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Que seamos de los que tienen fe y que tienen obras. Bendita es la comunidad que vive en fe. Necesitamos recobrar el sentido para que todo lo que hagamos sea desde la vida de fe, sea desde un equilibrio, Jesús no solo perdonó los pecados y echó fuera demonios. Jesús no solamente hizo eso, todo lo que Él era se pudo ver en todas sus facetas. Yo le puse sus milagros comunitarios, porque Él si tenía que multiplicar alimentos lo hacía. Él si tenía que ir a sanar enfermos lo hacía. Aún sabemos que Él resucitaba a los muertos. Hoy nosotros necesitamos ese equilibrio. Jesús sabía cuál era el sentido de una vida inquebrantable. Conocía la necesidad que su evangelio sea conocido por sus distintas maneras de ser comunitario. Necesitamos suplir las necesidades. Necesitamos multiplicar la palabra del Señor entre nosotros. Necesitamos sanar entre nosotros todo lo que está herido en nuestro interior. Necesitamos aún, familia, resucitar a aquellos que están muertos por el pecado. Necesitamos, familia, ser una imagen viva y exacta de lo que es Cristo en nosotros. En el Sermón del Monte, Jesús dijo muchas bienaventuranzas, todos lo conocen, en Mateo 5. Y Él pudo ver y recobrar el sentido en muchas áreas, mencionando toda esa bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y continúa Jesús mencionando cómo Jesús ahí en ese momento empezó a recobrar el sentido de todas esas personas que lo estaban oyendo. Jesús ejemplificó situaciones reales que hoy en día las estamos viviendo. Hoy vivimos en este sistema, cada una de esas bienaventuranzas que Jesús mencionó. Estamos en un sistema donde la falta de misericordia no se ve. Estamos en un sistema donde las injusticias se están viendo. Estamos en un sistema donde las acusaciones son falsas. Estamos en un sistema donde el divorcio está primero y el matrimonio después. Estamos en un sistema donde las circunstancias consumen al ser humano. Necesitamos salir de todo ese enfoque, porque en la eternidad no se vive todo eso. Nosotros experimentamos una vida eterna y cuando nosotros partamos de esta tierra, no vamos a vivir todo lo que este sistema está queriendo gobernar. Pero déjeme decirle algo en esta noche. Vamos a ver todo nuevo. Todas las cosas, Cristo, tú haces todo nuevo. Pero nuestros ojos van a ver todo nuevo cuando la restauración y la reconciliación sea por medio de Cristo. Jamás vamos a poder restaurar, jamás vamos a poder reconciliar si es por medio de nuestras fuerzas. Todo lo nuevo que estamos necesitando ver, que por medio de Cristo ya está, es por medio de la cruz.
Necesitamos reconciliar esta generación por medio de la cruz. Necesitamos que esta generación recobre el sentido de vida eterna. Porque no necesitamos una generación que viva una vida superficial. Hoy los jóvenes, los están cautivados por una vida superficial. Una vida que te dice lo que es hoy, pero no saben lo que les va a decir mañana. Pero cuando nosotros vivimos en una vida eterna, somos consumidos por el eterno que habita en nosotros. Nada de lo superficial viene a cautivarnos a nosotros. Pero ¿saben qué? Es decisión de nosotros en qué vida vivir. Amén. Sin embargo, aún mientras vivamos en este mundo que vemos quebrantándose por el pecado, somos llamados a reflejar una vida inquebrantable que sabe cuál es el sentido de comunidad, tanto unos con otros, sin distensión alguna. De modo que se cumpla lo que dijo Jesús en Mateo: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así que brille la luz de ustedes delante de los hombres. Necesitamos ver en esta generación quebrantada por el pecado que la luz de Cristo empiece a reinar, que la luz de Cristo empiece a gobernar, que la luz de Cristo empiece a meterse en los hogares, que la luz de Cristo empiece a absorber a los jóvenes. Necesitamos que así como nuestras buenas acciones dentro de este circuito, en este círculo, sea también en aquellos que se están perdiendo en distintas facetas, no solo en el alcohol, no solo en la droga, sino que se están perdiendo aún en la economía. Se están perdiendo porque a veces la economía los consume por dentro y los lleva al suicidio, porque las deudas los tienen hasta acá. Necesitamos recobrar el sentido comunitario para que esta generación de una vez por todas se levante y empiece a proclamar al Cristo, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Porque necesitamos eso, familia. Necesitamos tener una vida en comunidad. Familia, pastor, es muy lindo el ropero comunitario, brindándole una ropita a los hermanos que necesitan. Pero necesitamos meternos en los hogares, porque las tinieblas están avanzando en los hogares. Comprendo que las familias necesiten un poco de ropa y de alimentos, pero necesitamos que la vida espiritual se meta en los hogares. Necesitamos eso, familia. Necesitamos procurar el bien, no sentirnos bien nosotros mismos. Ahí está la diferencia, pastora. No procurar el bien por medio de las acciones. No sentirnos bien por medio de las acciones, sino procurar el bien de la vida de Cristo en esas acciones. En el lugar donde estemos necesitamos recobrar el sentido de un ambiente de comunidad para que la vida de Cristo fluya entre nosotros. Somos generadores de ambiente donde la vida espiritual debe de gobernar. Donde tú estés no te tiene que consumir el pecado. Donde tú estés no te tiene que consumir las tinieblas. Porque donde tú estás, Cristo está en usted. Y por medio de Cristo empiezas a generar un ambiente donde ese ambiente empieza a reinar la luz de Cristo. Y es por medio de esa luz todo es absorbido. Vamos a leer en Jeremías 29:4. Necesitamos ser generadores de ambiente. Tú eres un generador de ambiente. Las tinieblas no pueden absorber el ambiente en donde tú estás.
Cristo no te creó para que vivas en un ambiente apartado para Él. Cristo nos creó para ser absorbidos por su luz y que en donde estemos la luz de Cristo alumbre. Jeremías 29:4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Miren lo que dice el verso 5. Edificad casas y habitadlas, y plantar huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y procurad la paz, la cual yo hice transportar. Cuando somos transportados por Dios a un lugar donde Él nos posiciona, es necesario que procuremos la paz en ese lugar. Porque nosotros somos una comunidad de propósito, no somos una comunidad de creyentes. Nosotros somos una comunidad de propósito, que donde nos movemos y en el lugar donde nos posicionamos es para que la luz de Cristo, para que la paz de Cristo empiece a gobernar. Nunca se presente como una comunidad de creyentes. Usted es una comunidad de hijos que sirve al Señor por propósito. Usted salió de esa cautividad llamada vieja vida. Usted salió de una cautividad llamada vieja vida para ser solamente cautivos por Cristo. Ahora vive en el Señor para ser obediente al Padre, para edificar casas, plantar su palabra y comer de su palabra. Ahora es necesario vivir siéndole obediente al Padre. Si vamos a recobrar el sentido de comunidad, que sea en la obediencia al Padre, para que pueda procurar tener paz en medio de un ambiente que diga todo lo contrario. Procura tener paz cuando las dificultades vienen a usted, cuando las dificultades vienen a nosotros, a querer decirnos lo contrario, a querer turbar nuestro corazón y aún nuestros pensamientos. Procura tener paz en ese momento. El significado de comunidad me llamó la atención. ¿Cuál es ese significado? Es un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Y usted se preguntará, ¿cuáles intereses tienen los hijos de Dios? ¿Cuál es el interés que tiene Patricia, que tiene Débora, que tiene Melina, que tiene Blanca? Aún, ¿cuál es el interés que tienen los niños, los ancianos? ¿Cuál es el interés de esta comunidad de hijos que viven por propósito? Y el Señor me traía 4 puntos a nosotros, a mi corazón. El primero, haz que en tu vida la prioridad sea Cristo. Si Cristo no es tu prioridad, no puedes vivir en un sentido comunitario. Necesitamos que en el día a día Él sea nuestra prioridad y que todo lo que realicemos sea mirándolo a Él. El apóstol Pablo en Colosenses decía, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque cuando convertimos las cosas de la tierra en nuestra prioridad, ahí nos volvemos una comunidad de creyentes que cree solo lo que está viendo en la tierra y no cree lo que en el cielo ya es. Necesitamos
que la vida de Cristo sea nuestra prioridad. Punto 2. No permitas que ninguna circunstancia te aparte de Dios. No te permitas correr la mirada de Cristo cuando las cosas están mal. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna circunstancia te puede apartar, ninguna circunstancia te puede quitar del camino del Señor. Por eso comencé diciendo que la prioridad debe ser Cristo, porque si Él es nuestra prioridad, jamás nos vamos a correr de su camino. Si dejamos que Él sea nuestra prioridad, no vamos a apartarnos de Él por ninguna circunstancia. El punto 3. No permitas que para ti tus pertenencias tengan mayor valor que Jesús. No permitas que tus pertenencias tengan mayor valor que Jesús. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántas cosas has perdido para ganarlo a Él? ¿Te has preguntado desde que comenzaste el camino del Señor cuántas cosas has perdido solo para ganarlo a Él? ¿Cuántas amistades has perdido? ¿Cuántas cosas económicas has perdido porque no era la voluntad de Dios? Porque aún estimamos todas estas cosas como pérdida, porque hay una excelencia mayor que tu deseo propio. No permitas que tus pertenencias tengan mayor valor que Jesús. Y no hablo como pertenencia a algo económico, aún tu familia es tu pertenencia. Tu familia no debe ser más excelente que Jesús. Tu trabajo no debe ser más excelente que Jesús. Necesitamos perder todo para ganar a Cristo. Cuando se revele eso, familia, el perderlo todo para ganarlo a Cristo, hay una paz en nuestro interior. Hay una paz que se puede estar cayendo todo abajo, todo a pedazos se parte todo. Pero la paz del Señor en nosotros cuando perdemos todo y nuestro deseo es ganarlo al Señor, es suficiente. El punto 4. No importa si te sientes estancado o has caído. Lo que importa es que tomes el enfoque a seguir adelante y logres cruzar la meta por la cual has sido llamado. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Puede ser que en un momento puedas perderte o caer, como se le dice en la jerga evangélica. Pero cuando vuelves tu mirada al Señor, cuando vuelves a enfocarte en Él, hay un llamado que es como ese fuego en nuestro interior que una vez más nos recalca cuál es nuestro propósito. Y proseguimos a esa meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Estos puntos son claves para que nuestro sentido no se pierda de la sincera fidelidad a Cristo. Necesitamos, familia, hacer un fluir constante de lo que la vida inquebrantable produce en nosotros. Necesitamos fluir en ese sentido. Necesitamos fluir. Recobrar el sentido comunitario te lleva que seas parte del cuerpo de Cristo.
tener un sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo, de permanecer en el cuerpo de Cristo. Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso es lo que hace una comunidad de propósito, ser los miembros uno de los otros. Necesitamos tener evidencia de que Cristo está gobernando con su poder en nuestro corazón. El poder del reino en una vida inquebrantable va absorbiendo todas nuestras emociones, va absorbiendo todos nuestros pensamientos, porque eso es lo que hace la vida, eso es lo que hace recobrar el sentido. Necesitamos tener evidencia de que Cristo está gobernando con su poder en nuestro corazón y pensamiento, porque de esa manera vamos a estar conectados con el cuerpo. De esa manera vamos a estar conectados con el cuerpo. Realmente hay un sentido de pertenencia y de interdependencia en la familia de Dios cuando mostramos esas evidencias claras. Permanecemos, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Cuando recobramos el sentido comunitario, podemos ver y entender que Cristo en nosotros absorbe toda orfandad, todo individualismo, todo egoísmo, toda autosuficiencia, para que podamos depender solamente del Padre. El Señor absorbe todas las cosas. El Señor absorbe todas las cosas. Él vino a habitar en una comunidad con propósito. Él vino a habitar en familias con propósito. Él vino a reinar en los hogares. Él no creó tu familia, Él no creó todo lo que te ha concedido para que vivas desamparado. Necesitamos recobrar ese sentido comunitario. Saben, hermanos, que los que estamos aquí y aún los que no están, nadie tiene todo. ¿Saben por qué justamente Dios no nos ha concedido todo? Para que nos necesitemos del uno y del otro. Porque lo que María tiene, yo no lo tengo. Lo que Dayana tiene, María no lo tiene. ¿Y saben por qué necesitamos ser una comunidad de propósito? Porque somos todos del cuerpo de Cristo. Nadie tiene todo justamente para que nos necesitemos entre todos. En el reino de Dios no competimos, sino que nos complementamos. Cada uno tiene una parte que el otro necesita. Esa es la multiforme gracia del Padre. Y es el gozo que me da. Y es el gozo que me da. Porque nuestra hermana María por ahí y nuestra hermana Sole no pueden pararse aquí adelante a compartir un mensaje, pero nos dejan este local hermoso. Y yo por ahí no tendría esa gracia que ellas tienen en amor de hacer lo que hacen. Esa es la multiforme gracia de Dios que utiliza en nosotros y utiliza el don en cada uno de nosotros para hacer una comunidad de propósito. Esa es la multiforme gracia del Padre. Pero para eso necesitamos pedirle a Dios que nos revele esa gracia que nos has dado. A veces no conocemos la gracia que Él nos dio y no sabemos para qué estamos en una congregación.
aún los chicos, aún los jóvenes, los para ustedes también va esto. A veces no saben por qué vienen acá. No es solamente porque papá los obliga, sino porque hay un llamado en su interior que es más fuerte que la decisión y la obediencia que tienen a sus padres. Pero empiecen a preguntarse, a indagar cuál es la gracia, la multiforme gracia que Dios les ha dado. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, para que todos sean uno. La oración de Jesús no es que estemos juntos, sino que seamos uno. No significa esforzarnos para aguantarnos entre todos. A veces no nos vamos a aguantar. Hay días que no vamos a querer ni saludarnos. No es necesario aguantarnos entre todos, sino que podamos entrar en su perfecta unidad. Cuando deshacemos nuestra forma de ser y nos fundimos en Cristo para realmente ser uno, recobramos el sentido comunitario, aquel que nos lleva a que seamos uno, escuchando la misma voz y hacer la voluntad del Padre. Lo podemos ver en Dani y en Anto, que gracias a Dios le avisaron que ya llegaron. Pero ellos no están aquí presentes. No sé cuántos kilómetros hay de acá a Misiones. Ellos no están físicamente, pero son uno con nosotros. Son uno en el Espíritu. Son uno en el Señor con nosotros. Y juntos podemos llegar a esa medida que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Necesitamos recobrar ese sentido comunitario, aquel que nos lleva a que seamos uno escuchando la misma voz y hacer la voluntad del Padre, familia. El pastor no puede estar escuchando la voz de Dios y usted escuchando la voz de las tinieblas. Porque ahí se rompe la unidad en el Espíritu. Ahí se rompe la unidad en el Espíritu. Cuando 2 o 3 escuchan la voz y hacen la voluntad del Padre, pero 2 o 3 están haciendo lo contrario a lo que es la vida de Cristo, ahí se quebranta esa vida de comunidad. Por eso es necesario recobrar como cuerpo de Cristo, recobrar como familia de la fe, la voz del Señor entre nosotros y tener el mismo sentir y el mismo parecer. Quiero finalizar en Romanos 12:1. Si quieren ponerse sobre sus pies. Romanos 12:1. Gracias, Señor. Bendita es tu gracia. Romanos 12:1. Voy a leerlo completamente, porque va a cerrar y va a concluir y van a poder comprender todo lo que he soltado en los minutos anteriores. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que deben de entregar al Señor todo su cuerpo, y todo su cuerpo incluye pensamiento, emociones, sentimiento, todo su cuerpo deben entregárselo al Señor. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorar al Señor, entregándonos en sacrificio vivo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Por eso les decía que no somos una comunidad de creyentes. No imitemos lo que hace una ONG. No imitemos lo que por ahí el mundo puede hacer. Necesitamos
Dejar que Dios empiece a transformarnos en una vida de comunidad de propósito. Recuérdelo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Más bien dejen. ¿Vieron que es una decisión de nosotros? ¿Vieron que ya no es porque Cristo te perdonó de tus pecados, sino que ya es una decisión de nosotros? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. De esa manera, cuando nosotros dejamos que Él gobierne, vamos a poder conocer la voluntad de Dios. El verso 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Es filoso el apóstol Pablo. Yo no lo quisiera en este tiempo. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Una vez más el apóstol Pablo nos vuelve a recordar que nos pertenecemos unos a otros. El verso 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas las cosas. Fíjense, para hacer bien determinadas las cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otro, hazlo con gusto. ¿Cuántos dones tenemos, familia? ¿Cuántos dones tenemos? El verso 9. No finjan amar a los demás. Ámenlos en la verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Empiecen a tener un sentido de aborrecer lo malo. Aborrezcan todo lo que es contrario a la vida de Cristo. Aborrezcan el pecado. Aborrezcan al pecado, no al pecador, que es muy diferente. Aborrezcan esa sustancia de pecado que se está metiendo en los corazones, que se está metiendo en los hogares. Empiecen a aborrecer todo lo que las tinieblas vino a querer hacer, que es destruir, que es matar, lo que la vida quiere hacer. Empiecen a aborrecer lo que la maldad quiere hacer. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Hay una esperanza, familia. Hay una esperanza que no nos avergüenza. Hay una esperanza que nos deja avanzar, proseguir en la meta. Hay una esperanza que es eterna, porque cuando partamos de esta tierra, hay una esperanza que nos concede el Señor para habitar juntamente con Él. Tengan paciencia. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Familia, cuando se presenten las dificultades, no dejen de orar. No dejen de orar y de clamar, porque esa dificultad no los puede hacer doblegar. El único que nos doblega es Cristo, porque cuando Cristo nos doblega, caemos rendidos a sus pies en una oración genuina, en una oración ferviente en el Espíritu.
Verso 13, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Una vez más el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que tener una vida en equilibrio. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Aún al que te viene a escupir en la cara, aún el que te viene a bofetear, aún a esa persona que viene a juzgar tu manera de vivir, aún a ellos debes de bendecirlos. Debes de bendecirlos. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía, de la comunidad, de la gente común. ¡Oh, Señor! Y no piensen que lo saben todo, nos dice el apóstol Pablo. Pido disculpas, familia, si en un momento han creído que yo lo sabía todo. Pido disculpas en nombre de los pastores si han creído que ellos lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Jamás se tomen el tiempo de estar fuera de la paz del Señor. Jamás se tomen el tiempo de estar enojados con una persona. Jamás se tomen el tiempo de estar odiando a una persona. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Verso 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Sí lo dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo nosotros no vamos a creer que mi Dios es justo? El verso 20. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y finalizo el verso 21 que dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Somos una comunidad de propósito. Somos una comunidad de propósito, familia. Vamos a empezar a recobrar el sentido de propósito en nosotros. Todo lo que las tinieblas vino a quitar en nosotros. Todo lo que vino a hacer el pecado en nosotros. De extraviar nuestra mirada de la sincera fidelidad al Señor. Vamos a empezar a tener ese sentido de comunidad. Ese sentido de comunidad, familia, recuerden, no dejen que el mal, no dejen que las tinieblas, no dejen que el pecado los venza. Más bien vénzalo en ustedes, por el vencedor que habita en ustedes. Cristo ya venció en la cruz del Calvario, Cristo ya venció el pecado. Ya lo venció, familia. Solamente hay que notificarle al pecado, hay que notificárselo una y otra vez. Una y otra vez hay que notificarle al pecado que ya fue vencido. Empiecen a vencer el mal haciendo el bien. Por eso el apóstol Pablo en los versículos anteriores nos recalca, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Porque eso es lo que hace una comunidad de propósito.
Porque saben que cuando el odio viene a extraviar la mirada de nosotros, del amor del Señor, hacemos todo lo contrario. Oh Señor, hay una generación, Espíritu Santo, que va a empezar a recobrar el sentido, Señor. Hay un sentido de fidelidad en nosotros. Hay un ambiente, familia, donde el Espíritu Santo empieza a golpear una vez más nuestro corazón, haciéndonos recordar el sentido por el cual estamos vivos. Tú no vives porque tienes hijos y te das a tus hijos. Tú vives porque tienes un sentido de propósito. Hoy esta generación necesita ver por qué vivimos, por qué nos movemos, hacia dónde nos movemos. Hoy esta generación necesita ver el sentido de la vida de Cristo. Señor, te doy gracias en este momento. Te doy gracias, Señor, y ruego por cada uno de mis hermanos. Ruego por sus familias, Señor. Ruego por aquellos que no están aquí presentes. Ruego, Señor, por aquellos que se han apartado, que han sido extraviados, Señor, y que han dejado de mirarte, que han dejado de serte fiel, Señor. Te suplico, papá, que tú los traigas delante de ti, Señor. Que vuelvan a recobrar ese sentido, Señor, para serte solamente fiel a ti, Padre. Para que te sean fiel, Señor, a ti. Tú no has creado esta generación para que te sea infiel, Espíritu Santo. Empieza a trabajar en los hogares, Señor. Trayendo tu diseño original en las casas. Trayendo tu diseño original en los matrimonios. Trayendo, Señor, el gran yo soy en las casas. No vamos a desobedecer la voz del Padre. Gracias, Señor.